Muchachos? Buenos días. Bueno, la semana anterior estábamos trabajando el periodo de la reconstrucción nacional, así que hay que ubicarnos un poco en esa etapa para comenzar a ver este nuevo tema que tenemos que trabajar la próxima semana. Eh, Recuerda, el Perú ha culminado la guerra contra Chile y habíamos quedado mal, ¿ya? Pero mal a todo nivel. Solamente hay que recordar, territorialmente habíamos perdido la región del sur, toda la zona salitrera de Tarapacá y Tacna. Eh, Habíamos además de esto visto bloqueado nuestro comercio guanero, porque durante un año Chile va a terminar extrayendo guano y no vamos a poder vender nosotros este recurso a nivel internacional. Tercero, las haciendas han sido saqueadas, incendiadas, destruidas por parte de la expedición Lynch en plena guerra contra Chile. Cuarto, nuestros bancos han terminado quebrando, de los 18 solamente quedaban dos. Quinto, el capital extranjero no quería financiar nuevos negocios o prestarnos dinero porque parecía que el Perú se iba a la quiebra. Sexto, nuestra moneda estaba totalmente devaluada, así que la situación terminaba siendo crítica. Si a eso le sumas que el Partido Civil, que era el único partido organizado, estaba totalmente desprestigiado porque se le había echado la culpa de la derrota, ¿ya? Y que la población en diversas zonas de la sierra, sobre todo, estaban armadas y molestas no solamente por la derrota en la guerra, sino además de eso contra el sistema que los había terminado explotando demasiado tiempo, se terminó generando una situación hiperconflictiva. Se consideró, por tanto, que los militares eran los llamados a poner el orden. Miguel Iglesias es el primer presidente, pero recuerden que Iglesias es muy rechazado por parte de la población, producto de haber firmado el Tratado de Ancón con los chilenos. Y por otro lado, de ahí por otro lado tenemos a un Cáceres con gran respaldo popular y que después de varios intentos de golpe de Estado va a terminar sacando a Iglesias del poder. Cuando llega Cáceres al gobierno, su gobierno va a ser el llamado gobierno de la reconstrucción nacional. Y su reconstrucción va a estar ligada principalmente a un acuerdo, y ese acuerdo es el llamado contrato Grace, ¿ya? No se olviden que el contrato Grace, Cáceres lo está intentando llevar a cabo desde el año de 1886. Y después de varios rechazos por parte del Congreso, Cáceres literalmente se impone, ¿ya? Termina cerrando el Congreso, establece un Congreso nuevo ligado precisamente a sus intereses y el contrato Grace se saca a la fuerza. Eh, tomen en cuenta lo que decía Basadre, le decía la vez pasada, el contrato Grace era necesario, pero nos hace demasiado dependientes al capital británico. Pregunta de examen de admisión, nuestros recursos naturales, nuestros recursos en general, van a ser entregados al capital extranjero, porque no se olviden que en el contrato Grace lo más resaltante es que los ferrocarriles, que habían sido, digamos, la obra material, tangible, real, de la época de la prosperidad falaz, se va a terminar pasando ahora a manos de la población o a manos de esta empresa británica que es la Peruvian Corporation por 66 años. Pero además de eso, no se olviden que se le entregaba 2 millones de toneladas de guano, 3 millones de hectáreas de tierra, disculpa, 3 millones de toneladas de guano, 2 millones de hectáreas de tierras en la selva, la libre navegación en la Titicaca, el control de los barcos a vapor y 33 cuotas anuales de 80.000 libras esterlinas. Esta parte, estos últimos casos, las 33 cuotas y la entrega de tierras, no se hace por completo, que ya veremos que va a generar otro problema más adelante. Pero la cuestión estaba que lo que ganaba el Perú es que su deuda externa sea considerada como saldada y por lo tanto el Perú era visto a nivel internacional como un pagador de sus deudas y además de esto un sujeto de crédito. Esta va a ser la parte importante. Cáceres, le decía la vez pasada, sale de su gobierno diciendo de que él ha encontrado una economía arruinada, sin inversión, sin dinero, en rojo, y ahora termina dejando una moneda nueva y estable, el sol de plata, un país sin deuda, y además que están llegando inversiones como la London Pacific Petrolera y el Banco Italiano. Eh, su gobierno culmina, él respalda a Remigio Morales Bermúdez de su partido, que es el Partido Constitucional, pero para este segundo gobierno de su partido hay un cambio. En su primer periodo, la relación con el Partido Civil era buena, hicieron una alianza política. En el gobierno de Morales Bermúdez, la situación se comienza a poner un poco tensa, porque no le dan a la gente del Partido Civil los cargos que ellos querían, y comienza a haber una tensión entre estos dos grupos.
La otra cuestión también en el gobierno Morales Bermúdez, no se olviden que lo más importante es que no se hizo el plebiscito porque Chile no lo aceptó o Chile no quiso cumplir una serie de propuestas y por lo tanto no teníamos la fuerza para hacer la bronca y ahí nomás quedó el tema. Pero es un tema que va a terminar generando tensiones por muchos años y durante la República Aristocrática se va a mantener vigente ese tema. El otro dato a tomar en consideración es que acabado, bueno, fallecido Remigio Morales Bermúdez, Cáceres no puede terminar haciendo el proceso electoral que más le convenía, ¿ya? Donde con apoyo del gobierno de turno, de su partido, se pueda terminar buscando la forma de que pueda terminar ganando Cáceres. Su muerte terminó generando un proceso electoral acelerado, en donde los demás partidos políticos no estaban de acuerdo en cómo se llevó a cabo el proceso electoral y no pudieron participar porque los tiempos fueron demasiado cortos. Solo participó el Partido Constitucional, solo Cáceres fue candidato y Cáceres ganó. Los otros partidos se oponían, pero Cáceres cerró, ¿no? Como diciendo, yo ya gané, ya ustedes no tienen nada que decir, si no se presentaron su problema. Pero eso solamente terminó acelerando la crisis política que ya existía. La vez pasada les mencionaba que en 1893 se termina produciendo el descubrimiento de nuevas minas de plata en México. La producción de plata en el mundo sube, el precio de la plata, que es lo que le daba sustento a las monedas a nivel internacional, cae, las monedas se devalúan y hay una crisis internacional. En ese periodo de crisis, ya en ese periodo de crisis las exportaciones decaen, los ingresos del Estado bajan, los puestos de trabajo disminuyen, las inversiones se reducen, los alimentos que crecen en precio y la oposición, sobre todo pirolista, le echa la culpa al gobierno de Morales Bermúdez y al Partido Constitucional. De ahí en adelante, la relación entre Piérola y el gobierno se hace inestable y comienzan intentos de golpe de Estado. Ahora, cuando Cáceres se llegó al poder, Piérola se pone al frente y se produce una guerra civil. Esa guerra civil no solamente queda entre dos caudillos, Piérola civil y Cáceres militar, sino que al costado está Inglaterra amenazando con irse ya o retirar sus inversiones del Perú si es que hay esta inestabilidad y al frente se encuentra los miembros del Partido Civil que eran los grandes hacendados de la costa norte, que no quieren perder sus negocios y ven una amenaza en el retiro de Inglaterra. ¿Qué pasa entonces? El Partido Civil decide hacer una alianza con Piérola contra Cáceres. Y esta alianza del Partido Civil y el Partido Demócrata se le conoce como la Coalición Nacional. Cáceres se retiró del gobierno. Piérola llega al poder, pero bajo dos acuerdos. El Partido Civil dirige la economía y Piérola tiene que respaldar la llegada del Partido Civil al gobierno en 1899. Por eso lo que le decía la vez pasada, que ha sido pregunta de examen. Piérola es considerado como el tránsito del retorno del Partido Civil al gobierno. ¿Bacán? ¿Qué pasa en el gobierno de Piérola? Piérola es un presidente golpista contra un gobierno inestable política y económicamente como el de Cáceres. Entonces, lo primero que tiene que hacer Piérola es garantizar trabajo para la gente. ¿Qué hace Piérola? Va a crear la Sociedad Anónima Recaudadora de Impuestos, empresa que cobra impuestos y con ese el dinero tiene dinero para poder hacer obras públicas. ¿Qué se hace? Ministerio de Fomento para poder hacer infraestructura, caminos, puentes, etcétera, que faciliten la posterior explotación de las minas. Pero ya se estaba generando puestos de trabajo en la construcción, en la limpieza de las calles, etcétera, ¿ya? Entonces con eso la gente tenía chamba, tenía dinero, había inversión y por lo tanto la cosa andaba. Cuando la crisis internacional se supera, comienzan a llegar un montón de inversiones. El banco italiano existía, el banco alemán transatlántico, el banco internacional, el banco de Perú y Londres, el banco popular, la Inca Cotton Mill, la industria textil La Victoria, la compañía de seguros RIMAC, etcétera, 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 de empresas nacionales y extranjeras se van a formar generando muchos puestos de trabajo. De manera que en el ámbito económico, en el ámbito social, Piérola va a terminar generando mucha estabilidad, ¿ya? Por otro lado, no se olviden que además está el boom azucarero, producto de la guerra hispano-norteamericana por el tema de Cuba. Y además hay un boom de exportación del caucho, ya producto del desarrollo de la industria automovilística en los Estados Unidos, con una explotación tremenda con las correrías y la persecución de pueblos amazónicos. Pero la cuestión es que económicamente es muy dinámico la época del gobierno de Piérola, donde habían un par de temas que no hay que olvidar, son con la misión Clement, ¿ya? Que va a terminar estableciendo una reforma del ejército y va a establecer el servicio militar obligatorio. Que en pregunta de examen de admisión la vez pasada le decía, se planteaba que el servicio militar obligatorio
Principalmente, o además de preparar gente para tropas, para una posible guerra, también terminaba sirviendo como un medio de adoctrinamiento. Como la población, sobre todo en la sierra, en la zona rural, en la zona campesina, no accedía a las escuelas, entonces el cuartel terminaba sirviendo el lugar donde la gente terminaba accediendo a la educación básica, pero sobre todo a esta pertenencia al país. ¿A través de qué? A través de la enseñanza de la historia, de los héroes, los símbolos patrios, la defensa de la nación. Pues así se fue adoctrinando para que sean parte del país. La otra característica ya termina siendo la ley electoral de 1895-96, donde los analfabetos ya no tienen derecho al voto y por lo tanto se elitiza el voto y el gobierno, que era lo que desde hace muchísimo tiempo se estaba debatiendo. Finalmente, te decía la vez pasada, acaba el gobierno de Piero en 1899 y lo que debía hacerse, es que Piérola respalda el Partido Civil para gobernar. Pero como Piérola había, digamos así, acabado bien su gobierno, había tenido un gobierno relativamente exitoso, entonces no quiso salir del poder y tuvo que haber un acuerdo que te comentaré en un momento. A partir de este periodo, a partir de la salida de Piérola, Jorge Basadre va a terminar llamando este periodo como el periodo de la República Aristocrática, ¿ya? Que va de 1899, ¿ya? Y acá le estoy poniendo 1912 porque estoy poniendo el número 1. En realidad, la República Aristocrática va hasta 1919. Durante 20 años, se termina viviendo la República Aristocrática. ¿Qué es la República Aristocrática? Bueno, recuerden que la palabra aristocracia, es, si lo traducimos del antiguo griego, termina siendo kratos, poder, aristo, el mejor, ¿ya? Pero recuerden que en griego se lee al revés. No es el mejor poder, sino el poder del mejor o de los mejores. ¿Quiénes eran llamados los mejores? Desde la Edad Antigua se le llamaba los mejores a las familias nobles. Entonces la aristocracia es el poder o el gobierno en manos de la nobleza, ¿ya? Ahora, tomen en consideración que títulos de nobleza en el Perú no existen desde que San Martín los elimina en la época del protectorado. Entonces no podemos hablar exactamente de un gobierno de nobles. Pero Basadre no lo dice por eso. Basadre menciona una cuestión básica. ¿Cuál termina siendo la característica básica de la nobleza medieval en Europa? El poder de la nobleza se sustenta en dos cosas. Uno, se sustenta en la gran propiedad sobre la tierra o feudo, ¿ya? Y además de eso, en una gran cantidad de campesinos, tributarios o siervos, ¿ya? Entonces, lo que va a terminar haciendo Basadre es hacer solamente una suerte de relación. ¿Quiénes serán los hombres más poderosos del Perú, ¿ya?, durante este periodo? Y la respuesta terminaban siendo los grandes hacendados, ¿ya? Es decir, los grandes dueños de tierras, sobre todo en la zona de la costa y sobre todo los hacendados de la costa norte, azucareros, ¿ya? Azucareros. Ahora, tomen en cuenta que no solamente hay dueños de tierras en la costa norte, también hay dueños de tierras en la costa sur y en la zona de la sierra. La diferencia está en lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña diferenciación. El hacendado de la costa norte, ¿ya?, ha ido formando, después de la guerra contra Chile, grandes latifundios, haciendas, ¿ya? Haciendas. ¿Cómo así? Recuerden que producto de la guerra contra Chile, las pequeñas y medianas haciendas se van prácticamente a la quiebra. Es ahí donde vienen, los grandes hacendados peruanos y extranjeros, y aprovechan el momento para ir comprando sus tierras, ya comprando sus tierras de aquellos que están en crisis y aumentando sus dominios territoriales. Entonces, eso es lo que encontramos en la costa norte. Lo que encontramos, además se van a ir formando grandes complejos agroindustriales. Ahí es donde viene un cambio importante. Las haciendas de la costa norte van a ser ya no solamente una tierra de señor feudal y siervo. Al contrario, lo que terminamos teniendo son obreros. Obreros del agro, obreros campesinos, que están puestos en una planilla de trabajadores con los beneficios laborales que se van a ir formando durante este periodo, ¿ya? Porque son parte de otra dinámica, ¿ya? Son parte de un trabajo industrial. Ellos tienen un trabajo, tienen un contrato permanente, les van a terminar pagando un salario y los pueden terminar también votando.
se va a practicar algo que más adelante vamos a ver que es el tema del enganche con ellos. Tengo un contrato de 2, 3, 5 años de trabajo, ¿ya? Y si no tienes, si tienes deudas, si no las pagas, pues te quedas trabajando más tiempo. Pero había esta cuestión de contrato, trabajador en planilla, ¿ya? Tenemos una hacienda tecnificada con maquinarias para aumentar su producción. Eso ha cambiado. Muy diferente es el caso de la sierra centro y sur del Perú, donde los dueños de las tierras son gamonales. El gamonal sí tiene un pensamiento muy feudal, ¿ya? Mis tierras son más pequeñas, mi tecnología termina siendo más escasa, necesito por lo tanto mucha mano de obra, no le puedo pagar un salario anual porque la producción es por estaciones, ya por temporadas, por si hay lluvia o no. Entonces solamente le doy una porción de tierras y esa porción de tierras él trabaja la suya, el campesino, una parcela y trabaja la mía también. Entonces esa es una condición más feudal. Por eso es que Basadre también va a terminar planteando de que el Perú de ese periodo es un Perú preindustrial. Ya estamos algo así como en el tránsito, saliendo de la producción feudal agraria hacia una producción agraria más industrializada, como está en la costa, pero todavía estamos en ese tránsito, todavía no se ha generado una ruptura por completo. Por eso es que, por eso es que el poder precisamente está en manos de estos grandes nobles, dueños de grandes porciones de tierras, ¿ya? Y en el caso, repito, de la costa sur, ¿ya? Y de la sierra centro y sur del Perú, todavía con una posición muy feudal, ¿ya? Dueños de tierras y campesinos que trabajan para ellos sin pagarles un salario. De tal forma que por eso él habla del poder de los nobles, de la república aristocrática. Ahora, acá de frente les pongo una característica, ¿ya? La característica que le estoy poniendo por acá le estoy poniendo quién gobierna durante la época de la república aristocrática. Y quién gobierna es una oligarquía, ¿ya? Oligarquía. Ahí es otro concepto. Oligo significa un grupo, arquía significa gobierno. Entonces es un grupo que gobierna. Durante la República Aristocrática tenemos un grupo reducido, ya reducido, de entre 23 y 33 familias, que son las más poderosas del Perú y son las que terminan tomando las decisiones del gobierno durante todo este periodo. Ahora, profesor, ¿cuál es la diferencia entre oligarquía y aristocracia? Lo que pasa es que, te voy a repetir, en la aristocracia quienes gobiernan son los grandes propietarios de las tierras. Ese es el concepto de Basadre. La oligarquía, ya la oligarquía es un concepto más amplio, porque acá, ya acá en la oligarquía encontramos los grandes hacendados como el grupo más poderoso, pero eso tienes que sumarle en el gamonal andino, tienes que sumarle los dueños de bancos, los dueños de industrias, los dueños de las minas, ya los dueños de las minas, los dueños de los medios de prensa o comunicación, ya que van a terminar siendo el sector de la élite. ¿Ya? Entonces, ya no solo se habla del hacendado, sino que se habla del hacendado y otros grupos más. Todo ese grupo es la oligarquía peruana. Ellos son los que van a terminar gobernando el país, insisto, encabezado por los grandes hacendados de la costa norte. Ahora, este grupo, ¿ya?, de la oligarquía eh, tiene o está organizado en diferentes partidos políticos. ¿Ya? Está organizado en diferentes partidos políticos. Está el Partido Liberal, está el Partido de la Unión Cívica, está el Partido Demócrata, ¿ya? Está el Partido Civil, está el Partido Constitucional. Pero estos de acá, todos son partidos de la oligarquía. ¿Ya? O sea, ningún partido es de la clase media, de los obreros, no están incluidos dentro de este grupo. Entonces, todos los partidos son de la oligarquía, pero entre estos cinco, el más poderoso termina siendo el Partido Civil. ¿Ya? El Partido Civil. Por eso es que, ¿por qué decimos que es el más poderoso? Porque entre 1899 y 1919, en 20 años, el Partido Civil es el único que va a terminar gobernando, salvo, por eso le estoy poniendo acá al costado, salvo un periodo de excepción. El único periodo en donde el Partido Civil no gobernó es entre 1912 y 1914, que gobernará Guillermo Billinghurst, ¿ya? Pero ese es tema todavía de la próxima clase, aunque ha sido pregunta de examen de admisión. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es no necesariamente los años. Durante la República Aristocrática, ¿ya?, durante la República Aristocrática, siempre gobernó el Partido Civil, ¿ya? El único periodo en que no gobernó el Partido Civil es cuando gobernó Billinghurst entre el 12 y el 14. No tienen por qué aprenderse de, a ver, López Romaña de 1899 a 1903, Candamo del 3 al 4, Pardo del 4 al 8, Leguía del 8 al 12, Billinghurst del 12 al 14. No tienen por qué aprendérselo así de memoria. Lo único que tienen que aprenderse es la excepción a la regla.
Siempre gobernó el Partido Civil, el único periodo en que no gobernó del 12 al 14 Billinghurst. ¿Ya? Nada más, porque eso ha sido pregunta de examen. Ahora, no te olvides, ¿ah? Gobierna la oligarquía está, no es un grupo monolítico, está dividido en diferentes partidos, pero el más poderoso es el Partido Civil. Cuando el Partido Civil es el que gobierna, a este periodo también se le llama como el segundo civilismo. ¿Cuál fue el primer civilismo, profe? El primer civilismo es antes de la guerra contra Chile. Y el segundo civilismo es el de la República Aristocrática, por si acaso, ya, para que no lo olvide. ¿Qué hay que tomar en cuenta con respecto a la vía política? Porque estamos hablando de las características políticas de este periodo. Con respecto a la vía política, ya te mencioné, gobierna la oligarquía, encabezada por los hacendados, el Partido Civil gobierna durante todo este periodo, excepto el 12 al 14, por eso se le llama segundo civilismo. Ahí van 4 características. Ahora, a diferencia de las épocas previas, una de las características interesantes que se va a terminar teniendo durante este periodo es la relativa estabilidad política. ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que en comparación a los años anteriores, ¿ya? En comparación a las épocas anteriores, acá prácticamente no vamos a ver golpe de Estado durante 20 años. Y en el Perú eso es bastante. Eso es bastante. Profesor, ¿por qué me dices prácticamente? Porque sí hubo un golpe de Estado. ¿Ya? El único golpe de Estado de la época es cuando lo sacaron a Billinghurst. Billinghurst gobernó, fue un bache en el camino para el Partido Civil, y luego lo votaron en el 14. Y luego el Partido Civil recuperó el control del gobierno. ¿Ya? Esa es la primera característica. ¿Por qué estabilidad política? Porque ya el gobierno siempre estuvo en manos de un solo partido, que es el Partido Civil, a excepción del 12 al 14. No hubieron muchos golpes de Estado, todo parecía andar tranquilo. Segunda característica de por qué se habla de una relativa estabilidad política. Yo siempre menciono que durante este periodo el Perú terminaba siendo como una suerte de monarquía medieval. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Si uno recuerda un poco de historia universal, en la Edad Media, las personas más poderosas son los señores feudales. ¿Cuál es la característica del señor feudal? Ya, una de las características del feudalismo es la llamada soberanía feudal. ¿Qué es la soberanía feudal? Es el hecho por el cual el señor feudal manda en su feudo. El señor feudal establece las leyes a cumplir, los impuestos a pagar, la religión a creer, la moneda a utilizar, etc. O sea, él maneja su feudo porque el feudo es su propiedad, es su casa. Y si tú quieres vivir en su casa, tienes que cumplir sus reglas. Soberanía feudal. ¿Cuál es la otra característica del feudalismo? Es la autonomía. Existen señores feudales y por encima de los señores feudales el rey. Pero recuerden que el rey reina pero no gobierna. Si el rey le dice a los señores feudales qué deben hacer, los señores feudales lo mandan al diablo. ¿Ya? Lo mandan al diablo. Tú eres el rey, tú eres nuestro, digamos así, nuestro coordinador, tú eres nuestro representante diplomático, pero yo no te voy a hacer caso a ti, ¿ya? En lo que yo deba hacer. Así, de frente lo terminan cortando. ¿Ya? No se olviden de esa cuestión. Ahora, ¿por qué les menciono eso? ¿Ya? ¿Por qué les menciono eso? Lo que pasa, lo que pasa es que la situación política es muy particular. Le estoy poniendo acá de que el Perú es como una monarquía medieval. ¿Por qué? Porque quien gobierna, ¿ya? Quien gobierna, el rey es el presidente. ¿Ya? Vamos a ponerlo así. El rey es el presidente. El partido civil que está gobernando acá. Pero, este rey sabe, este presidente sabe, que él no le puede decir al hacendado o a los gamonales o a los dueños de las minas, ¿ya? Qué cosa hacer, ¿ya? Porque cada uno de ellos maneja su propia isla. Cada una, por ejemplo, una hacienda como la hacienda Cayaltí de la familia Aspillada, no era cualquier cosa. La hacienda Cayaltí iba de la mitad de Tumbes a la mitad de Piura, ¿ya? Era una región entera gobernada por una familia porque eran sus tierras. Entonces, siendo los presidentes parte de este grupo de hacendados, sabían que yo no le puedo decir a él qué cosa hacer. Entonces, ¿qué cosa le decía yo? Mira, tú en tu hacienda vas a terminar manejándola como siempre lo has hecho. Es tu territorio. Yo no me meto. Lo que tú hagas ahí es tu problema, ¿ya? Pero yo, gobierno central, solamente quiero algo. Que tú me pagues los impuestos que le corresponden al gobierno. Y que tú, además, controles la situación social dentro de tu región. Es decir,
Yo no quiero escuchar en Lima bulla, ¿ya? Yo no quiero escuchar en Lima que hay protestas dentro de tu territorio. Maneja bien tu región. Es decir, si los campesinos te protestan en la costa o en la sierra, ¿ya? Contra el hacendado de la Gamonal, porque quieren tierras, tú ves qué haces, papi, ¿ya? Tú ves qué haces. O terminas negociando con ellos y le entregas territorios, o le metes golpe. No me interesa lo que hagas. Lo que yo no quiero es escuchar en Lima protestas. Lo que yo no quiero es que los diarios terminen diciendo de que mi gobierno o el gobierno del Partido Civil termina generando conflictos. Eso es lo que no quiero, eso es lo que quiero evitar. Así que tú ves cómo controlas a tus cholos. Así declara la situación. Uno. Dos, lo mismo con las minas. Si tú explotas a tu trabajador, tú ves lo que haces, explótalo. Pero si el trabajador viene y te hace protestas, tú ves lo que haces. Lo encarcelas, le metes golpe, lo asesinas o terminas negociando con ellos mejores salarios. Pero yo no quiero en Lima que se escuche protestas. Entonces, la idea era que, repito, se termine estableciendo una suerte de aparente estabilidad, de que todo anda bien, de que no hay protestas, de que la gente gobierna adecuadamente, de que todos se llevan bien. Esa es la idea que se quiere terminar difundiendo. Por eso pongo el término de relativa estabilidad política. ¿Por qué? Pregunta de examen. Y de lo que le he dicho, acá te lo pongo de manera un poco más didáctica. ¿Qué se establece en este periodo? Una alianza, disculpando la palabra, ¿no? Existe una alianza entre el partido civil, que es el partido que gobierna, y los grupos de poder locales, el hacendado costeño, el gamonal de la sierra y los dueños de minas, ¿ya? Cada uno de ellos maneja su propio territorio. Son como feudos, ¿ya? Son como feudos, manejan sus propios territorios, ¿ya? Y es por eso que se puede terminar hablando del descentralismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el presidente no va a tomar todas las decisiones, cada uno de ellos toma decisiones en sus espacios. O sea, no es le pongo descentralismo entre comillas, porque no es un descentralismo bueno, no es un descentralismo donde el gobierno distribuya las ganancias entre las provincias busquen generar sus propias riquezas y hay una suerte de armonía política en el desarrollo del país. No, no, no. Acá simplemente el presidente es cada uno maneja su territorio y yo no quiero bulla. Nada más. Así terminaba siendo la situación. Dice además, cada hacienda tiene su propia moneda de uso local. Eso era aguanta. ¿No es que había una moneda para todos? No, no necesariamente. Había una moneda de circulación nacional. O sea, si yo estaba en Ica, ya en Ica, en Ayacucho, en Puno, en Cusco, en Piura, en Tumbes, en Lambayeque, la moneda para todos era la libra peruana de oro. ¿Ya? Pero al interior de cada hacienda, al interior de cada tierra, los monales, era una realidad diferente, era un mundo paralelo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los hacendados, ¿qué es lo que hacían? Para mantener a su gente en su territorio, terminaban creando monedas que se llaman token. ¿Ya? Token. No sé si habrás escuchado ese nombrecito. Los bancos, por ejemplo, terminan generando tokens. ¿Ya? Ahora todos tienen tokens digitales en sus aplicaciones, pero un token es como este de acá, por ejemplo, ¿ya? Que yo tengo del BCP. ¿Ya? Entonces, de esta manera, cada hacienda venía teniendo su token, su propia moneda local, que era solamente para el uso dentro de su hacienda. De tal manera que quien concentraba el dinero no terminaba siendo el campesino, lo concentraba solamente el hacendado, el dueño de la tierra, para el comercio formal, ¿ya? Externo, pero luego todo lo manejaba él, los precios los manejaban ellos tenían su feudo, así literalmente, ¿ya? No solamente eso, cada uno de ellos, repito, va a terminar teniendo su impuesto que tiene que pagar al gobierno central y además de eso controlar las protestas, ¿ya? Insisto, para terminar mostrando de que al interior del país todo terminaba siendo felicidad. Claro, son mini países, como dice Burgo, pero no son mini países, son feudos. Esa es la característica, por eso le decía, de la monarquía medieval. Cada feudo se maneja a su antojo, pertenece a un reino, pero cada feudo se maneja a sí mismo como quiere. Su señor feudal manda en su territorio, no se somete a la autoridad del rey. Es así de claro como se manejaba el Perú durante la República Aristocrática. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Ya te había dicho, quien gobierna la oligarquía, dividido en diferentes partidos, siendo el partido civil el más poderoso. Pero cuando tú me dices que gobierna la oligarquía, la pregunta es, ¿y el campesino, y el obrero, y la clase media? Ahí es donde viene esto que también ha sido pregunta de examen de admisión. Durante este periodo, lo que vamos a terminar viviendo es una exclusión política de la clase media. ¿Ya? Pero no solamente de la clase media, sino también del proletariado y el campesinado. Pregunta, examen de admisión.
Te explico, ya te explico. A ver, ¿por qué me dices, profe, que la clase media, los obreros y los campesinos están excluidos de la vida política? Por varios factores, insisto, los únicos partidos son de la oligarquía, profe, y estos, ¿acaso la clase media no vota? Recuerden que para poder votar tú necesitas saber leer y escribir, y la clase media son o dueños de negocios o profesionales, médicos, abogados, profesores, renombrados historiadores, ¿ya? Y demás, o sea, profesionales, economistas, contadores, hay de todo. Esta gente, si vota, sus votos son muy importantes, ¿ya? Para que se defina la victoria electoral de uno u otro candidato. Pero el problema no es ese. ¿Ya? Lo que estoy queriendo decir acá es que este grupo no tiene un partido político. Como no tiene un partido político, no participa en el proceso electoral. Como no participa en el proceso electoral, por eso es que sus propuestas no son las que llegan al gobierno. Las que llegan al gobierno son los de la élite. Ellos son votantes. La élite le va a terminar haciendo algunos ofrecimientos, algunos beneficios, pero tú no eres el que manda, papi. El que manda es la oligarquía. Somos nosotros, la élite. Tú no. Tú votas nomás. ¿Ya? Tú votas. Es como en la actualidad, pues. O sea, es como que tú me digas que las familias que terminan votando, por ejemplo, no sé, en el Cerro del Agustino, ¿ya? O que terminan votando en Ticlo Chico, en la zona de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, su voto, ¿ya? O sea, ellos gobiernan porque ellos votan, ¿ya? O sea, él toma la decisión y no la toma, no sé, Dionisio Romero o no la toma, no sé, la familia Bon, ¿ya? O las familias poderosas del país. Son solamente votantes, o sea, hay que hacer todo el show político, ¿no? Para, ya te voy a llevar agüita, te llevo un show en Navidad, para que votes por mí, para que creas que soy bueno, votes por mí. Esa es parte del show político, pero tu voto no define nada, define al ganador, pero eso no significa que el ganador vaya a terminar haciendo las cosas para tu bien, para tu beneficio. No, tú vales un voto, ¿ya? Un voto. Si no votas por mí, es un voto menos. En la campaña electoral sí tengo que hacer todos los demanes para que votes por mí, pero después no me interesas. Ya no me interesa. Es lo mismo que pasa acá. La clase media es un grupo de votantes importante, ya importante, pero no eres partido. No eres partido. No tengo que hacer más por ti. Solamente necesito tus votos. Lo mismo con los obreros, profe, aguanta. ¿Cómo que los obreros no tienen, están excluidos de la vida política? Si yo he escuchado, y acá me estás poniendo una imagen, profe, de un montón de obreros con su cartel pidiendo las 8 horas de trabajo. Claro, los obreros durante la República Aristocrática van a ser un grupo que se va a ir organizando. Van a ser un grupo que se va a ir organizando. Y cuando me refiero a que se van organizando, es que van a terminar eh, peleando por obtener las 8 horas de trabajo y mejores beneficios. Pero no tienen un partido político que los organice para poder llegar al gobierno. A eso me refiero. Son un grupo organizado, pero no son un grupo político. Y el tercer caso importante termina siendo el caso del campesino. ¿Por qué el campesino está excluido, profe, si son una inmensa mayoría de la población? El problema termina siendo que el campesino está excluido por una simple y sencilla razón. La mayoría de ellos no votan. Porque la mayoría de ellos viven en la sierra y la mayoría de ellos son del área rural. Entonces a ellos se les excluyó. Como son un grupo reducido ahora, no interesan. O sea, todo terminó siendo diseñado para que el poder, repito, se elitice, para que el poder termine llegando, ya llegando a uno de estos grupos, que termina siendo el grupo de la oligarquía. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Por eso vuelvo a repetir, como estos grupos, y ahí lo dice bien claro, no tienen partidos políticos que los representen, entonces el poder solamente está en que sí tiene partidos políticos, la oligarquía. ¿Ya? Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta? Dice acá, el movimiento obrero. Eso también ha sido varias veces pregunta de examen de admisión. El movimiento obrero en el Perú durante la República Aristocrática. No es lo mismo hablar del movimiento obrero en ese periodo que en el oncenio. El movimiento obrero durante la República Aristocrática va a terminar teniendo esta característica. Pregunta de examen de admisión. Es anarco-sindicalista. ¿A qué me refiero? Recuerden que a nivel mundial, a nivel internacional, el movimiento obrero viene exigiendo esto de acá, las 8 horas de trabajo a las 8 horas de jornada laboral. El caso más emblemático terminó siendo el caso de los trabajadores de Chicago en los Estados Unidos, que saliendo a protestar por estas 8 horas de trabajo, terminaron siendo asesinados por la policía. Esto fue un día 1 de mayo, por eso es que el 1 de mayo se celebra el Día del Proletariado. ¿Ya? Ahora, a nivel internacional,
el movimiento obrero va a terminar teniendo dos claras influencias ideológicas. O eres anarquista, ¿ya? O eres socialista, marxista, ¿ya? En el caso peruano, ¿ya? En el caso peruano, Manuel González Prada, intelectual, crítico de la élite, ya después de la guerra contra Chile, es el que comienza a introducir las ideas del anarquismo dentro del movimiento obrero que va a comenzar a organizarse desde finales de la reconstrucción nacional e inicio de la República Aristocrática. Precisamente, gracias a Manuel González Prada, es que en este periodo es el anarquismo la ideología que más va a influenciar el del movimiento obrero. ¿Qué planteaba el anarquismo? Por si todavía no llegas ahí en Historia Universal. El anarquismo planteaba que las libertades de los seres humanos tienen que ser respetadas por completo. No debe existir nada que limite la libertad del ser humano, ¿ya? Por eso es que la frase del anarquismo, no se olviden, es la siguiente: ni Dios, ni patria, ni ley, no religión, no Estado, no leyes. ¿Por qué? Porque te están servidos para poder gobernar y manejar a los sectores populares. Entonces, todo aquello que limite la libertad humana tiene que desaparecer. No se olviden, ¿no? Profesor, y el socialismo, bueno, el socialismo va a tener fuerza con Mariátegui en la época del oncenio. Eso lo vemos en su momento. Para la época de la República Aristocrática, el movimiento obrero es de tendencia anarquista. Ya, profe, ya entendí entonces por qué dice anarco, por anarquistas. Así es. Profe, ¿y sindicalista por qué? Bueno, sindicalista viene de sindicato, y te explico. Los obreros terminan trabajando en diferentes empresas. Están los obreros de las panaderías, los obreros de las zapaterías, los obreros no sé, del puerto, están los obreros de la industria textil, están los obreros de un montón de centros de trabajo. Ahora, se va a formar algo llamado con el nombre de gremios. ¿Qué es un gremio? Un gremio termina siendo la unión de los obreros de una determinada área en particular, de un tipo de oficio. Es decir, el obrero de la panadería Juanito, el obrero de la panadería Panchito, el obrero de la panadería Luchito, el obrero de la panadería Urco, el obrero de la panadería Miriam, ¿ya? Los trabajadores de estas panaderías pueden terminar uniéndose y van a terminar formando un gremio. El gremio es la unión de los trabajadores de un mismo oficio. Entonces podemos formar el gremio de panaderos del Agustino o el gremio de panaderos de Lima, ¿ya? Ese es un gremio. Trabajadores de un mismo oficio. No puede haber en un gremio zapatero, panadero y campesino. No, son de un mismo oficio. Deben ser de un mismo oficio. Ahora, si el gremio de panaderos de Lima ya se une con el gremio de zapateros de Lima y se une con el gremio de trabajadores textiles de Lima, entonces formamos un sindicato, el Sindicato de Trabajadores de Lima. Eso es lo que va a terminar formándose. Un sindicato, por lo tanto, termina siendo una asociación de diferentes gremios, ¿ya? De obreros de diferentes áreas que tienen una clara condición. El objetivo es este. Los obreros se están organizando para poder tener una mayor capacidad de presión, para poder tener una mayor capacidad, ¿ya? Capacidad de protesta, para que su voz sea más fuerte, ¿ya? Para que su lucha termine siendo más dura. Y por lo tanto, los que tomen las decisiones se terminen poniendo nerviosos y les den beneficios para poder calmarlos. Entonces, era necesario esta organización más numerosa para terminar ejerciendo una mayor presión. Por eso es que los trabajadores se forman en gremios y los gremios en sindicatos, y los sindicatos son los que ejercen presión para poder generar cambios. ¿Qué cambios quieren? Bueno, cambios quieren muchos, pero el principal objetivo, y por eso dice el mayor objetivo, son las 8 horas de jornada laboral, que era lo que terminaba pidiendo el movimiento obrero a nivel mundial, ¿ya? No solamente del Perú, a nivel mundial. Pero claro, ese termina siendo lo más grande, ¿no? Ya, lo más grande. En el camino van a ir consiguiendo algunos peldaños antes de terminar llegando a este gran objetivo. Otro dato que vino en pregunta de examen de admisión y que me olvidé de poner acá en la diapositiva, termina siendo esto. Si los obreros quieren una sociedad anarquista, ¿ya? Entonces tienen no solamente que hacer protestas, ¿ya? Sino que necesitan que el pueblo también sepa que es el anarquismo, que el pueblo acepte la protesta de estos obreros y el cambio en la sociedad. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Ya? ¿Cómo lograrlo?
La verdad es que para poder conseguirlo, ellos terminaron pensando en algo en particular. Necesito que el pueblo conozca mis ideas. Si yo quiero en la actualidad que la gente conozca mis ideas, necesito tener una gran exposición de medios, es decir, llegar a mucha gente. ¿Cómo puedo llegar a mucha gente? Bueno, la mejor forma es llegar es a través de la televisión. Así te va a ver mucha gente, ¿ya? Te va a ver mucha gente a la vez, ¿ya? Por ejemplo, mi videíto de 2 minutos para aprender termina teniendo un montón de vistas y en mi canal tiene un montón de vistas, ¿ya? Pero es porque apareció en la tele, ¿ya? Pero el otro medio termina siendo, por ejemplo, la prensa escrita o la prensa radial. Pero sin duda, en el mundo actual, ya contemporáneo, son las redes sociales. ¿Ya? Es el Facebook, es el Twitter, es el Instagram, es el YouTube, ya es el, no sé, el Snapchat, es el TikTok, es no sé, el Tinder, ¿ya? Pero la cuestión está en que los medios de prensa o los medios digitales generan de que alguien pueda llegar a mucha gente, ¿ya? Mucha gente. Luisito Comunica, algo así, ¿no? ¿Ya? Pero la cuestión está, ¿ya? La cuestión está en, pongámonos en este contexto, inicios del siglo XX. ¿Había internet? Evidentemente no. ¿Había televisión? Tampoco. ¿Había radio? Sí, pero es muy exclusiva. Es muy exclusiva. No es que todo el mundo tuviera radio, no es que hubiera un montón de emisoras de radio. No. El mayor medio de prensa es la prensa escrita. Y la prensa escrita, no se olviden, y eso te lo he dicho muchas veces, es la generadora de opinión pública. Es decir, es la prensa escrita la que es la voz de un grupo que quiere llegar a mucha gente. Entonces, hay prensa escrita de la élite, de la oligarquía que está gobernando. El comercio, por ejemplo, termina siendo la prensa escrita de la élite de la época. Pero los obreros también tenían su prensa escrita. Los diferentes gremios tienen diferentes periódicos. Está, por ejemplo, el diario La Protesta, y esa fue la pregunta de examen de admisión. El diario La Protesta, que nació en 1910 o 1911, terminó siendo el diario más influyente del movimiento obrero. ¿Por qué? Porque tuvo una inmensa cantidad de producciones al día. Creo que 100.000 diarios al día se producían de este diario y por lo tanto llegaba mucha gente. Pero no es el único. Está el oprimido, los parias, ya los parias, el hambriento. Hay muchos periódicos que se producen en la época de este movimiento obrero. Entonces, el movimiento obrero busca generar una conciencia, una opinión pública a su favor a través de medios de prensa. Y estos medios de prensa son diversos, siendo el más importante el Diario de la Protesta, porque es el que más se imprimía, porque es el que más se vendía y porque es el que a más gente terminaba llegando. Yo siempre menciono esto, y a ver si ustedes me dan la respuesta, si alguno me lo escuchaba anteriormente. ¿Cuál es el diario más influyente del Perú en la actualidad? A ver, responde en el chat. ¿Cuál es el diario más influyente del Perú en la actualidad? El comercio. El Comercio me están respondiendo por interno. A ver si alguien habla o escribe. ¿Cuál es el diario más importante del Perú? Ya su compañera ha dado su respuesta, el Comercio. El peruano. El Peruano termina diciendo por ahí. Ya alguien más está escribiendo. Ya. La República termina diciendo Kate. Ya. El Peruano dice Burco. Ya hasta ahí me han dado 4 respuestas. ¿Eh? Me han dicho la República, el Comercio, el Peruano. Alguien me podrá decir también Hildebrand en sus 13. Ya. Vargas me dice el Trome. Ya. Y Vargas me dice el Trome y se ríe. Pero, Vargas, no tienes por qué reírte, Giordano. Esa es la respuesta. El diario más influyente del Perú es el Trome. ¿Ya? Es el Trome. No es la República, no es el Comercio. ¿Ya? No es ninguno de los que me han mencionado. Es el Trome. Pero si el Trome pone las malcriadas, ¿ya? Si el Trome habla de los chismes de la farándula, ¿ya? Y el Trome te termina poniendo tu crucigrama también, ¿ya? Pero la verdad es que es el diario más influyente. ¿Por qué es el diario más influyente? Porque es el que la gente más compra. Es el que llega a más domicilios. En la prensa, un diario termina influyendo sobre 4 o 5 personas en promedio. Porque, por ejemplo, en la casa de cada uno de ustedes, si es que se compra periódicos, ¿ya? Si es que se compra periódicos, no es que tu papá o tu familiar termine diciendo, bueno, hoy día he traído el Comercio, la República, el Expreso, ¿ya? Y no sé, y
y alguna revista para terminar teniendo los diferentes puntos de vista sobre la realidad política y económica nacional y el diario Gestión, ¿no? Para ver dónde invierto mi dinero. Nadie hace eso, ya nadie hace eso. Por lo general termina llegando un diario, ya un diario, y ese diario lo leen todos, ¿ya? Ahora, el diario El Trome, no te olvides, el diario El Trome no es autónomo. El diario El Trome le pertenece al Grupo del Comercio, como la mayoría de los diarios en el Perú, además. Entonces, digamos que el Trome termina siendo la punta de lanza. El Comercio termina teniendo la versión políticamente más elaborada, ¿ya? Tiene una opinión política muy fuerte, ya muy fuerte, pero como este diario cuesta 2 soles, 2,50, ya ni me acuerdo cuánto cuesta, ¿ya? Entonces, no todos lo van a terminar leyendo. Lo va a terminar leyendo un grupo, un segmento de la población. Pero luego te termina vendiendo el Troma que te cuesta una china, bro, o 70 céntimos, no sé si subió. Pero la cuestión es que eso sí es más accesible. Aparte, si a alguien de la familia le gusta la política, hay un pequeño resumen de 2, 3 páginas de política, ¿ya? Si te gusta, no sé, ver el tema de los chismes de la farándula y deporte, en un periódico tienes todo, en pocas hojas. Y encima este periódico gana, profesor, pero ¿puede costar tan barato? Lo que pasa es que ese diario gana por publicidad. Si tú te das cuenta, en ese diario terminas teniendo 2 páginas enteras sobre el Cyber Wow de Safa la vela, y tiene una página entera de Metro y otra página entera de Replay, y casi el 30% es publicidad. Así gana, así gana. Entonces, porque llega mucha gente. Entonces, eso es lo influyente. Influyente es quién puede terminar llegando a más gente. Insisto, vamos a ponerlo de una manera más simple. ¿Quién es más influyente? ¿Historia para cachimbos de tu profe Francisco Mendoza o Luisito Comunica? ¿Ya? Si es que saben un poco de redes sociales. Pues Luisito Comunica termina teniendo por cada video que lanza 7 millones de vistas, 9 millones de vistas. Ya PewDiePie termina teniendo 70 millones de vistas, le he visto en un video. 70 millones de vistas. ¿Ya? O sea, este pate es súper influyente. ¿Qué habla? Tontería y media. ¿Ya? Pero a la gente le vacila, ¿ya? A la gente le vacila. Él es mucho más influyente. Tiene, tiene marca de ropa, tiene marca de teléfonos celulares, creo, Luisito Comunica, porque es sumamente influyente, ¿ya? Sumamente influyente. Repito, no es que tenga una mejor información, simplemente llega a más gente, por eso influye más. Ese es precisamente por el cual se menciona que de todos los diarios obreros, el diario La Protesta es el más influyente porque es el que más se reproduce, porque es el que a más gente termina llegando, ¿ya? A ver, vamos a ver qué me están poniendo ahí. Ya ves, entonces, todos ustedes conocen precisamente el Luisito Comunica, el influencer, el Rey Paloma y todo lo demás, ¿ya? Entonces, este tipo de cuestiones pega, bro, ya pega. Bueno, no estamos hablando de que los diarios anarquistas terminaran siendo así, faranduleros, ¿no? ¿Ya? Pero me refiero en este caso a que más influencia es el que tiene más vistas o más compras ya de periódicos. Por eso es que el diario La Protesta es el diario obrero más influyente de la época. Sigamos, ¿ya? Mira, vamos 1 hora y recién acabamos de acabar la primera diapositiva. Pero acá me he detenido mucho porque aquí está toda la carne. Acá hay por lo menos 8 preguntas de examen de admisión, ¿ya? Ahora nos vamos al aspecto económico. El aspecto económico es un apéndice del aspecto político. El Perú, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa fue? Es y seguirá siendo por mucho tiempo, ¿ya? El Perú termina siendo un exportador de materias primas, ¿ya? Eso no lo saca nadie. El Perú es un exportador de materias primas. El Perú no vende tecnología, maquinaria, conocimientos. El Perú vende materias primas. ¿De qué tipo? Principalmente para la época agrícola. Y cuando hablamos de agricultura estamos hablando del azúcar de la costa norte y estamos hablando de el algodón de la costa sur, ¿ya? De la costa sur. Por otro lado, ya hay otra área importante que termina siendo la lana de la zona altoandina entre Cusco, Moquegua, Puno, y terminamos teniendo la minería de la zona de la sierra central del país, ¿ya? Ellos terminan siendo nuestras principales materias primas que se van a terminar exportando. ¿Cuál termina siendo el país o el mercado con el que mayor relación terminamos teniendo? Bueno, nosotros dependemos económicamente de Inglaterra y vamos a depender de ellos hasta el año 1914. ¿Por qué se pone esta fecha? No se olviden que en el año 14 se inicia la Primera Guerra Mundial. Inglaterra va a comenzar a retirar sus inversiones no solo del Perú, de América Latina de manera progresiva.
Y recuerden que desde ese momento, poco a poco, quien va a comenzar a comprar estas empresas inglesas y quien se va a imponer económicamente es los Estados Unidos. Hasta que a partir del año 19, culminada la Primera Guerra Mundial, el dominio hegemónico de Estados Unidos en el mundo y en América Latina es incuestionable. Y esto ya está más ligado al onceno y Leguía. Por eso que siempre se menciona que en el onceno y Leguía se desplaza al capital británico y se impone el capital norteamericano y su hegemonía. No solo en el Perú, en América Latina. Otra cuestión que es importante. El Perú ha aprendido a golpes, esto, ¿ya? Que no podemos depender de un solo producto, como nos pasó con el guano. ¿Ya? Entonces, el Perú se va a convertir en un país poliexportador. ¿Qué significa eso? Que exporta varias cosas. Azúcar, algodón, minería, lana, ya petróleo de la zona de Labrí y Pariñas. De tal manera que eso era lo importante. Lo importante es que no vendíamos una sola cosa y no dependíamos de una sola cosa. Cuando el precio del azúcar bajaba, el precio del algodón subía. Cuando bajaba el precio del algodón, subía el precio de los minerales. Bajaba los minerales, subía el precio de la lana. No hay problema. En términos macroeconómicos, podríamos decir que el Perú viene teniendo una economía sólida. Claro, si los ponemos a ver en cada uno de los negocios, cambia, ¿no? Porque van a haber momentos buenos, momentos malos. Pero en términos macroeconómicos siempre había equilibrio. Entonces había cierto equilibrio económico durante este periodo. Pero lo que no hay que olvidar, ya, lo que no hay que olvidar es que también había una gran brecha, un abismo socioeconómico entre la élite de la oligarquía y los sectores populares, ¿ya? Pero gigantesco, ¿ya? Gigantesco. Diferencias socioeconómicas siempre van a existir, siempre. O sea, ni en los países comunistas se puede terminar eliminando eso. Pero la cuestión es que esas brechas no terminen siendo tan gigantes, ¿ya? Tan gigantes. Entonces no puede ser, por ejemplo, que un funcionario público, digamos, de alto rango, termine ganando 250 veces el sueldo que un trabajador, digamos, un obrero dentro de esta empresa. No puede ser, las brechas no pueden ser tan grandes. No se está diciendo de que el de arriba no gane tanto, se está diciendo que el de abajo no gane tampoco. Esa termina siendo una de las grandes diferencias de este periodo, las grandes brechas socioeconómicas que se deberían ir eliminando, ¿ya? Y digo que se debería porque hasta ahora sí esas brechas que son muy duras, ¿ya? Muy fuertes. Otra cuestión, ya otra cuestión. Dice, predominio de la oligarquía y el gamonal sobre las grandes mayorías. Claro, son los grandes señores feudales. Ellos son los que tienen el poder económico, el poder político, la influencia social, las leyes están a su favor. ¿Ya? Y del aspecto social está esto. Las 33 familias reunidas en el Club Nacional. Te vuelvo a repetir. Hay un presidente, pero el rey reina, pero no gobierna. Al fin y al cabo, lo que tenemos aquí es una suerte de consejo feudal, ¿ya? Los caballeros de la mesa redonda. Se mencionaba, hay un historiador sociólogo que se llama, está vivo el tío, Sinesio López. Sinesio terminaba planteando que las decisiones realmente no se tomaban en Palacio de Gobierno, las decisiones se tomaban en el Club Nacional. ¿Dónde está el Club Nacional? El Club Nacional se encuentra en la Plaza San Martín, frente a la Plaza San Martín. Acá hay una avenida en el medio, como quien baja para la avenida Wilson, ¿ya? Aquí está el Kentucky y al costado, cruzando la pista, ya está el Club Nacional. En el Club Nacional se reunían los representantes de las familias más poderosas para almorzar, para tomar el lonche, para cenar, y ahí se hablaba de que se tomaban las decisiones políticas del país. El presidente era algo así como el representante de este grupo, de entre 20 y 33 familias. Lo digo así porque si bien son 33 las familias más poderosas, siempre hay círculos en los círculos, siempre hay un grupo más influyente que otro, ¿ya? Pero ahí es donde se toman las decisiones. Hay un grupo que no estoy muy de acuerdo, ¿ya? Que el poder esté tan elitizado. Y terminaron creando su otro club, ¿ya? Su otro club. Ese otro club está en la Plaza de Armas, en la Plaza Mayor. Aquí está la municipalidad, aquí está Palacio de Gobierno, aquí está la municipalidad, ¿ya? Y acá abajo hay un club que se llama el Club La Unión, ¿ya? Y el Club La Unión terminó siendo, digamos, el apéndice del Club Nacional con un grupo que era de la élite, pero que no estaba tan arriba, ¿ya? Y terminaron quedando su propio grupo, con Miguel Grau, por ejemplo, está metido dentro de ese grupito. ¿Qué más? Te estoy poniendo por acá de que el Perú o tenía una formación precapitalista. Hace un rato te hablaba de que el Perú era un país preindustrial. O sea, estamos en ese tránsito entre salir del feudalismo y entrar al capitalismo, ¿ya? Pero eso también está en el plano laboral. Y acá ha venido varias veces pregunta de examen de admisión. ¿Qué tipo de trabajo se venía teniendo en el Perú? Pregunta de examen. El enganche. Ya el enganche. Yo te lo expliqué hace un rato.
El enganchado era un obrero asalariado con un contrato estable de trabajo. Es decir, yo te decía, te voy a contratar por 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, ¿ya? Tenía un contrato. En ese contrato tú tenías que cumplirlo, se te va a pagar un salario y si es que tienes una deuda te quedas a trabajar por más tiempo. Ahora, ¿dónde se hacía el enganche? El enganche se hacía, ¿ya? El contrato laboral de enganche se hacía donde hubiera necesidad de trabajadores por todo el tiempo. ¿Y dónde se tenía esto? En los lugares donde había producción permanente. ¿Dónde había producción permanente? En las minas. En las minas. ¿Por qué? Porque no importa si llueve, truena o graniza, tú vas a seguir estando dentro del cerro, en la mina, sacando minerales. Por otro lado está la costa norte del país, donde siempre hay agua y la producción agrícola se hace todo el año. Como la producción va a ser permanente, necesito trabajadores permanentes y eso se hace mediante el sistema de enganche. El nombre real es Sistema de Locación de Servicios. Es un contrato, ya, un acuerdo, etcétera. ¿Ya? Ahora, profe, una pregunta. ¿Enganche no es el de los chinos? Sí, pero los chinos ya no terminaban siendo traídos. Así que a finales, y esto te lo dije la vez pasada, a finales del gobierno o a inicios del gobierno de Pierola, se va a terminar haciendo un acuerdo para poder traer mano de obra japonesa, ¿ya? En reemplazo de los chinos. ¿Ya? No se olviden de ese dato también. ¿Qué más hay que tomar en consideración? ¿Qué más hay que tomar en consideración? Además del enganche, está el yanaconaje. El yanacona es el campesino que no tiene un contrato estable. Es un trabajador, como les he dicho, estacional. Cuando hay lluvia en la sierra y se puede cultivar, ya entonces se trabaja. Cuando no hay lluvia, no se trabaja. Entonces, ¿qué hacía el gamonal? Le decía, no te puedo contratar por 1 año porque te necesito por 6 meses. ¿Qué voy a hacer? En mi tierra te voy a dar a ti una parcela, una porción de tierra. Tú cultivas, ya tú cultivas. Cuando hay agua para todos. Cultivas en tu tierra y cultivas la mía. Y cultivas la mía. Tu producción, si quieres, me la vendes a mí o si quieres, la vendes en el mercado. Tú ya ves lo que haces con ella. Pero cuando no hay agua y yo no puedo cultivar, no te necesito y no te puedo pagar por tanto. No hay agua para mí, no cultivo, no hay agua para ti, tú ves qué haces. Te quedas a vivir con los ahorros que has tenido ahí o te vas a la costa a trabajar en lo que hay. Y eso es lo que pasaba. Eso es lo que pasaba durante este periodo. El Yanacona no es un trabajador asalariado, no es un trabajador permanente, lo vas a terminar encontrando en las tierras lagunales de la sierra de la costa centro y sur del país. No te olvides, esa es la diferencia entre el enganche y el Yanacona. Por otro lado están las correrías, que es algo que te explicaba la vez pasada. Por este tema del boom cauchero, se comienzan a contratar literalmente bandoleros, matones, para que agarren, pasen ya a tribus amazónicas y los obliguen a extraer el caucho. Entonces, acá vas a terminar teniendo una casi esclavitud, ya por el tema del caucho, con Fitzcarrald y Julio César Arana. Como esto fue denunciado y fue demasiado rochoso, el gobierno va a decir que estas correrías no se hacen más en el Perú y se va a crear algo llamado con el nombre de la habilitación, que es el llamado enganche cauchero. Quiere el enganche cauchero, tú vas a trabajar, ya tú vas a terminar trabajando con un contrato para terminar sacando el caucho, un tiempo, luego de eso te vas. Aunque eso también terminaba siendo relativo, pero estas eran las formas de explotación laboral existentes. Yo me he equivocado, he puesto en el título ¿ya? Que la República Aristocrática te la voy a terminar trabajando hasta 1912, acá, pero la voy a trabajar solamente hasta el 8, hasta Pardo. ¿Ya? La siguiente clase hacemos los otros gobiernos. ¿Ya? Me equivoqué con el título. La siguiente semana hacemos la segunda parte con Leguía, con Billinghurst, con Benavides y con Pardo. ¿Ya? Así que hoy día trabajamos hasta el año 8. Entonces tenemos que ver 3 gobiernos. ¿Ya? Mira, hemos tomado más de 1 hora para hablar de las características económicas, políticas, sociales, la definición de los conceptos. Eso es lo que venía en pregunta de examen de admisión. Eso es lo que venía en pregunta de examen de admisión. Profe, no ha venido preguntas sobre gobiernos, sí ha venido, sí ha venido. Pero la mayoría de las preguntas de este tema, que han sido muchas, han venido sobre las características. Por eso te digo detallando una por una. ¿Ya? Ahora vamos a aterrizar toda esta teoría, como se ve. Primer caso, ya primer caso. Te decía, acaba el gobierno de Pierola. Pierola le tenía que ceder al Partido Civil su respaldo para que el Partido Civil gobierne. ¿Qué pasó? Pierola no quiso.
Su gobierno había sido exitoso, tenía un gran respaldo popular y Piero le quiso que su partido, el demócrata, se mantenga en el gobierno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Partido Civil evidentemente está molesto, pero van a terminar haciendo un acuerdo. El Partido Civil le decía, mira, como tú y yo tenemos un acuerdo, pero no me quiero pelear contigo, vamos a establecer esto. El nuevo candidato a la presidencia de la República, que sea, ya, o que no sea del Partido Civil, pero que tampoco sea del Partido Demócrata, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a invitar a alguien que no sea de ninguno de los dos grupos para que sea el candidato, ¿ya? Para que sea el candidato independiente, respaldado por ambos. Entonces, en la negociación, Pierola accede y se va a poner como candidato, ya como candidato de la coalición nacional, pero con el nombre del Partido Demócrata, a Eduardo López de Romaña. López de Romaña termina siendo un poderoso hacendado, es un varón del azúcar, ya es un varón del azúcar. Así que no era cualquier persona, ya no era tu profesor de historia, ya termina siendo un hacendado poderoso, ya, pero que no era de ninguno de los partidos. Ahora, profesor, si López Romaña no es el Partido Civil, entonces ¿por qué se abre el segundo civilismo de su gobierno? Justo hay una historiadora, que es la historiadora peruana que más estudia el tema de el Partido Civil, se llama Carmen McEvoy, y ella va a terminar poniendo en uno de sus libros la siguiente frase. Ella menciona de que López Romaña hace la denominada revolución silenciosa. Profe, ¿qué es eso de la revolución silenciosa? Mira, el Congreso de la República terminaba siendo en esa época un Congreso bicameral. ¿Qué significa bicameral? Que terminaba teniendo Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. ¿Ya? Los diputados terminan siendo los representantes del pueblo. Son aquellos que terminan proponiendo leyes y cambios. Y los senadores terminan siendo, digamos, la élite intelectual de los partidos, quienes a las propuestas de leyes ellos le van a terminar dando forma legal, la van a terminar racionalizando para ver si se puede llevar a cabo o no. ¿Ya? Ella termina siendo la diferencia. Desde el punto de vista político en esta época, la Cámara de Senadores la dirigía el Partido Demócrata de Pierola y la Cámara de Diputados lo dirigía el Partido Civil. ¿Qué es lo que hizo López de Romaña? López Romaña terminó mencionando que el Congreso terminaba teniendo demasiada gente, demasiados gastos y era demasiado lento. Por esa misma situación no terminaba mejorando la situación económica o la situación política del país. Para poder tener un gobierno más eficiente, deberíamos tener un Congreso unicameral, no bicameral. Y por lo tanto, lo que él hizo fue establecer ello, la unicameralidad del Congreso, eliminando a la Cámara de Senadores. O sea, votó a la gente de Pierola del gobierno. Y ahí viene la cuestión en particular. Lo que va a terminar haciendo López de Romaña es sacar al Partido Demócrata y el Congreso se queda en manos del Partido Civil. Por eso es que se habla de una revolución sin violencia, una revolución silenciosa. A partir de ese momento el Partido Civil era quien dirigía el país sin duda alguna. ¿Cuáles son los hechos más importantes de la época del gobierno de López de Romaña? Uno, se firma el Tratado Osma-Villazón. El Perú, y te lo dije esto desde el principio, venía teniendo problemas limítrofes con todos los países. ¿Ya? Tenía problemas limítrofes con Chile, con Bolivia, con Brasil, con Colombia no, con Ecuador sí. ¿Ya? De las 5 fronteras, con 4 tenía problemas. Entonces, se terminó estableciendo una negociación entre Perú y Bolivia, ¿ya? Para definir el tema territorial y lacustre. No hubo mayor inconveniente, solamente había un problema con respecto a qué parte de la Titicaca que es peruana, qué parte es boliviana, Pitipa Perú, etc. Entonces se terminó estableciendo, y lo que dice ahí, el arbitraje argentino. Argentina iba a terminar definiendo cuáles iban a ser los límites entre Perú y Bolivia. Nada más, ahí se quedó el acuerdo. No se terminó estableciendo una frontera fija. ¿Ya? A mí en realidad este dato no me gusta, pero lo pone la pre y hay que dejarlo ahí. ¿Ya? Tercer dato. El Código de Minería. Estos son los puntos fuertes de López Romaña. Es un código, es un conjunto de leyes. Establecen nuevas leyes para el desarrollo minero en el Perú. ¿Por qué? Profesor, en el Perú había minería, por supuesto, pero no habían grandes inversiones, eran pequeñas y medianas minas las que habían en la Sierra Central sobre todo, siendo la más poderosa la industria minera Bacus. Pero ahora viene una empresa norteamericana con un montón de plata, a romper el mercado literalmente. ¿Ya? Lo que ellos van a terminar haciendo es decir, bueno, yo quiero invertir en Perú, ¿ya? Y por lo tanto necesito algunos beneficios.
Esta empresa que está llegando por acá se llama la Serra de Pasco Tunnel and Mining Company, ¿ya? La que está acá. ¿Ya? Ahí está su título, ¿ya? Termina siendo un bono de la Serra de Pasco. Entonces, la Serra de Pasco termina diciendo, yo vengo acá con un montón de dinero y quiero invertir en el Perú, pero quiero mano de obra barata. Así que el gobierno, para poder atraer a esta inversión, lo que va a terminar diciendo, yo te doy la mano de obra barata, cacholos, tengo un montón. Entonces, ¿qué vamos a terminar haciendo? Se termina creando el enganche minero. El enganche minero. O sea, la gente iba a los campamentos mineros y durante un tiempo por contrato, y si tenía que pagar unas deudas, se quedaba a chambear ahí, favorable al capital norteamericano para poder atraerlo. Por otro lado está el Código de Aguas, la Ley de Aguas. Las aguas no es el agua de consumo humano, sino es el agua de riego, ¿ya? Y esto era fundamental para la agricultura, evidentemente. ¿Qué cosa decía la ley? La ley terminaba siendo lógica, ¿ya? Y lo lógico es que aquellos que tienen más tierras, el Estado le dará más agua. Y al que tiene menos tierra, menos agua se le dará. Lógico, ¿ya? Lógico. Pero lo lógico no significa lo legal, ¿ya? ¿Qué fue lo que pasó? En esta situación, quienes más tierra tienen es el gamonal serrano y es el hacendado costeño. Y los que menos tierra tienen son las comunidades campesinas. Entonces, ¿qué cosa es lo que hizo el Estado? El Estado le da agua a estos, gamonal y hacendado, y le da muy poquita agua a la comunidad campesina. Tierra sin agua pierde productividad. Si pierde productividad, pierde valor. Como va perdiendo valor, ¿qué va a pasar? Un montón de campesinos acá, ya como no pueden trabajar porque no tienen agua, le van a tocar la puerta al hacendado gamonal y le van a terminar diciendo, señor, ¿me puede explotar, por favor? ¿Me puede tratar como llanacona o enganchado? El hacendado del gamonal obtiene mano de obra barata. Segundo, como sus tierras van perdiendo valor, viene el hacendado del gamonal y le dice, te compro tus tierras antes que sigas perdiendo plata. Y muchos la van a terminar vendiendo. O la otra es, ni siquiera voy y la compro. Voy con mis matones y le quito la tierra a la comunidad. Pues ahora aguanta, le van a quitar la tierra y esta comunidad campesina no tenía un título de propiedad. Sí, desde la época del virreinato. Y van a decir, este título me termina amparando, el rey me lo terminó dando hace mucho tiempo atrás. Pero lo que van a terminar haciendo los hacendados es esto. Cuando hablamos de la república aristocrática, no se olvide, o sea, no estamos hablando de que solamente, no solamente estamos hablando de los presidentes, estamos hablando del presidente, del alcalde, del militar, del juez, del sacerdote. Todos son de la élite, todos. Entonces, tú denunciabas el abuso del hacendado López de Romaña y lo terminabas denunciando ante el juez López de Romaña, que era su primo, ¿ya? O era un familiar o era un socio comercial. Por lo tanto, la voz del pueblo no iba a ser escuchada, pero se habla de que ellos son excluidos de la vida política nacional, ¿ya? Eso terminó siendo parte de esa situación. Las comunidades campesinas se van a ver perjudicadas, y mientras que los hacendados y los gamonales aumentan sus dominios, aumentan sus terrenos y se ven beneficiados por esta medida del gobierno. Otro dato. Durante el gobierno de López de Romaña, se comienza a acercar a Chile para terminar viendo el tema del el plebiscito por Tacna de Arica. Pero lo que él va a terminar encontrando es el tema de la chilenización de Tacna de Arica. ¿Qué significaba eso? Los chilenos han comenzado a meter chilenos en Tacna de Arica, cosa que no estaba permitido, ¿ya? Y van a terminar metiendo dinero, inversiones en esas localidades para que si es que hubiera plebiscito, la gente vote a favor de quedarse con Chile. Pero la chilenización de Tacna de Arica, la parte más, digamos, más crítica, ya, para el caso peruano, terminó siendo el hecho por el cual no se podía terminar generando símbolos de peruanidad en Tacna de Arica. No se podía enseñar historia, no se podía poner la bandera peruana, porque el gobierno chileno hacía represiones, reprimía, encarcelaba, ya, acallaba a quien terminara teniendo ese tipo de posturas pro-peruanas. El gobierno se entera de esto y pide que eso no se haga, porque no era parte de los acuerdos. Y Chile le dijo, a ver, oblígame, ¿ve? Así que la situación se puso tensa. El Perú saca a sus embajadores o a su embajador de Chile, expulsa al embajador chileno del Perú y por lo general eso termina siendo el paso previo a una guerra. Ya estamos en momento de tensión, pero no pasó nada. Siguiente caso. Acá lo gobierna López Romaña y entra el primer miembro del Partido Civil a este gobierno, o a este periodo de la República Aristocrática. Manuel Candamo había sido uno de los fundadores del Partido Civil junto con Manuel Pardo de Lavalle y ahora terminaba siendo presidente de la República, ¿ya? Este personaje ya llega al gobierno, pero dura menos de 8 meses, fallece el tío. Lo más importante de ese periodo son dos cosas. Uno, él promulga la ley de ferrocarriles,
Pues los ferrocarriles ya no habían en el Perú, por supuesto que sí, pero les había dicho anteriormente que los ferrocarriles terminaban saliendo de las minas, pasaban por las haciendas y terminaban llegando al puerto. O sea, las vías ferroviarias eran principalmente para el desarrollo de la exportación de materias primas. Lo que terminaba planteando el presidente Candamo era generar un mercado interno. Y para poder generar un mercado interno, lo que él planteaba era una vía ferroviaria transversal que termine uniendo el mercado nacional. Ese terminaba siendo su plan, terminaba siendo su propuesta. Interesante, pero un poco complicada por lo costoso que esto iba a terminar significando. Pero él quiso precisamente hacer esa ley y el Congreso y el Partido Civil lo respalda, ¿ya? Pero cuando murió Candamo y murió su ley. Nunca se hizo. Para el transporte urbano interno en Lima se terminó creando el sistema de tranvías. No se olviden que Lima era chiquita, ¿ya? Lima estaba dispersa, estaba Chorrillos, Barranco, Miraflores por un lado, Callao por el otro lado, ¿ya? Y en el centro estaba Lima, Rima, Barrios Altos y Breña. Nada más. No existía el Agustino, no existía Santa Anita, no existía Ventanilla, no existía Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, todo eso era chácara, todo eso era tierras agrícolas, ¿ya? Así que Lima estaba partida así. Para poder unir Lima con el Callao, Lima con Chorrillos, Barranco, Miraflores, tranvía. Era como un tren eléctrico pequeño que terminaba andando por la ciudad, ¿ya? Muere Candamo y a la muerte de Candamo el problema terminaba siendo no solamente la muerte del presidente, sino que la gente del Partido Civil se da cuenta, ¿verdad? Se da cuenta que los líderes del Partido Civil que quedaban con vida eran bastante viejos y por lo tanto, así como había muerto Candamo, cualquier otro, digamos, dirigente también podía tener el mismo destino, ¿ya? Una muerte relativamente rápida. Tomando en cuenta que el estimado de vida de esa época no es como el actual, ¿no? ¿Ya? La gente promedio de vida 55 años, ¿ya? O sea, 35 años, 38 años como lo que tengo yo, anciano, viejo, vetusto, ya no sirve para nada, ¿ya? Era una situación diferente, no tiene la misma tecnología médica de la actualidad, etcétera. Pero a la muerte de Candamo, lo primero que va a pasar es que dentro del Partido Civil se miran con miedo y deciden hacer una renovación de sus dirigentes. Y en la renovación se tenía que escoger al nuevo candidato a la presidencia de la República. De esa manera terminábamos teniendo, primero, como candidato fuerte a Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía venía de una familia iqueña, ya vendedor de cebollas, que hizo un negocio tremendo, ganó un montón de plata, entró precisamente a Lima a hacer negocios por su carisma y su caer bien y sus ideas muy claras y sus ideas de negocios muy activas, terminó entrando a esta élite de las 33 familias del Club Nacional, se casó con una mujer de las familias más tradicionales y terminó teniendo el perfil para ser el candidato presidencial y presidente de la República. Pero tuvo que esperar su momento porque al frente había otro pata, también intelectual importante, que era José Pardo y Barrera, hijo de Manuel Pardo y Lavalle, presidente del Partido Civil, fundador del Partido Civil. Entonces, bueno, estamos en el Perú, el apellido pesa, así que le dijeron, Leguía, tienes que esperarte. Pardo va a ser el candidato, o sea, tú tienes todas las capacidades, tú deberías hacerlo, pero tienes que esperar que pase Pardo. Él aceptó, le pusieron a Leguía como ministro de Economía, el segundo puesto más importante del país. Le dijeron que él va a ser luego el candidato a la presidencia de la República, pero que espere su momento. Y Leguía aceptó, no hay problema. Pardo va a ser candidato, ganador, va a ser el presidente de la República y va a gobernar 2 veces, del 4 al 8 y del 15 al 19. Por eso hablamos de su primer gobierno. En su primer gobierno, el día que él está juramentando ¿ya? El cargo de presidencia de la República, Ecuador nos invade. ¿Por qué nos invade Ecuador? Ya te había dicho la vez pasada. Se había firmado el Tratado García Herrera a finales del gobierno de Cáceres, dándole territorios a Ecuador. Pero recuerden que el Congreso no reconoce ese tratado y por lo tanto para nosotros no tiene validez. Pero para Ecuador, recuerden que nosotros éramos malos. Nosotros tenemos secuestrados sus territorios y han ido creciendo con ese idea, por eso nos invaden ahora. Bueno, el Perú los vota, ¿no? Ya los vota. Pero al votarlos, Ecuador va a terminar diciendo, pero esos territorios son míos, ¿no? Entonces el Perú accede, ya, y esa es la parte importante, el Perú accede a que haya un arbitraje internacional, que la corona española decida a quién le pertenecen esos territorios de Tumbes y Maynas. Bueno, eso no es tan fácil, porque el Perú tiene que mostrar sus pruebas, con documentación, con mapas de este territorio es mío, y es todo un trabajo
político, histórico, diplomático, cartográfico, para mostrar eso ante España y que España tome la decisión. Cuando el Perú accede a negociar fronteras con Ecuador, Bolivia y Brasil dicen, sí, está bien, yo también tengo problemas contigo, pues. Y Pardo, muy negociador, dice, ya, pues también voy a conversar con ustedes. ¿Dónde está el problema, profe, de estas conversaciones? El problema está en que como conversa con muchos, va a tener que hacer trabajos en 3 frentes. Con la justa hacemos trabajo en uno, ¿ya? Entonces era muy complicado y ahí se le va a ir de las manos este manejo. Segundo tema importante del gobierno de Pardo, la reforma educativa, que es el legado de su papá. Su papá, no se olviden, había establecido la educación primaria gratuita, pero como no había plata suficiente, la educación primaria gratuita solamente fue en primer y segundo grado de primaria. Ahora sí hay más estabilidad económica y política, así que Pardo va a establecer la educación primaria gratuita y obligatoria, en colegios de varones y para colegios de mujeres. Primer gran cambio en la educación. Segundo cambio, se va a establecer la escuela nocturna. ¿Para qué? Para que los obreros, después de chambear todo el día, puedan terminar teniendo acceso a la educación. Y el otro aspecto importante es la reglamentación del acceso femenino a la universidad. Las mujeres ya estudiaban en las universidades, pero el problema es que como no estaba reglamentado, estudiaban, que era un grupo muy reducido, pero no podían sacar su título. Ahora con el gobierno de Pardo sí se establece eso. Pueden sacar su título profesional y por lo tanto pueden ejercer su carrera. Eso es parte de los cambios que se establecen en el aspecto educativo. El tema complicado es el tema obrero. Durante el gobierno de Pardo nace, como dice ahí, el primer gremio obrero en el Perú, que es el gremio de los trabajadores panaderos, ¿ya? Nombrados con el nombre del gremio Estrella del Perú o Estrella Roja del Perú, con sede en Barrios Altos. Este gremio es el primero que va a terminar conmemorando el 1 de mayo, del Día del Proletariado, el Día del Obrero, y es el primero en exigir las 8 horas de jornada laboral a nivel nacional. ¿Lo consigue? No lo consigue, pero es el primero en organizarse. Y como es el primero en organizarse, esto va a terminar trayendo pie a otros gremios obreros que también se organizan, ¿ya? Entonces el movimiento obrero surge y va creciendo durante la época de Pardo. Pardo va a terminar teniendo conversación con un congresista que terminaba siendo abogado laboralista de tendencia anarquista, que se llama Matías Manzanilla. Y Matías Manzanilla va a presentar ante el Congreso un proyecto de ley, el proyecto Manzanilla. El proyecto Manzanilla establecía 8 horas de jornada laboral al día, un día de descanso a la semana, un mes de descanso al año, establecía una ley de accidente de trabajo, establecía seguro social para los obreros, establecía que si eras mujer y trabajabas, un mes de descanso antes y 2 meses de descanso después del parto, ¿ya? Y todo esto era pagado, evidentemente. Este proyecto de ley, llamado el proyecto Manzanilla, terminó siendo planteado ante el Congreso, pero los congresistas que eran o empresarios o representantes de empresarios lo chotearon. Y lo chotearon, ¿por qué? Porque ellos argumentaban que eso era demasiado costoso. Vamos a poner un ejemplo de por qué decían que era costoso. En promedio, la gente terminaba trabajando entre 10 y 12 horas. Un obrero trabajaba entre 10 y 12 horas. Entonces, si trabajaba 12 horas, con 2 turnos de 12 horas, yo ya completo el día de producción, ¿ya? El día entero, las 24 horas. Pero si ahora son 8 horas, necesito 3 grupos de trabajadores, lo que implica contratar un grupo más de gente y por lo tanto mis costos aumentan. Entonces me van a decir, no, aparte pagar un seguro, aparte pagar por un día no trabajado, todo eso era muy costoso. Entonces, pero el obrero ahora va a estar más contento. Sí, pero ellos están pensando en su bolsillo. Entonces te voy a decir, no acepto. Así que vieron la propuesta de Manzanilla y la terminaron archivando. La dejaron a un lado. Ya, otro día se revisa. La desestimaron, la chotearon. Si bien los obreros no terminaron consiguiendo nada, lo que sí hay que tomar en cuenta es que los obreros van a terminar diciendo, oye, si nosotros nos organizamos y presionamos un poquito y el gobierno soltó esta propuesta de ley, ¿qué hay que hacer? Más protestas. Si hacemos más protestas, vamos a poder conseguir más beneficios. Y eso es lo que va a ir pasando. En el paso de los años, el movimiento obrero se va haciendo más fuerte y más duro. Siguiente, se crea la caja de depósitos y consignaciones, que es el antecedente al Banco de la Nación. Y luego, de ahí luego está este tema del acercamiento a las Fuerzas Armadas. No se olviden que el partido civil había quedado muy mal ante el ejército y la marina. A Pardo se le acusó de no comprar armamento, de no comprar buques de guerra, y a Prado se le acusó de haberse robado la plata en plena guerra contra Chile. Pardo quiere tener buenas relaciones con este grupo importante. Así que, ¿qué es lo que hace Pardo?
Pardo va a terminar haciendo un par de construcciones para conmemorar a los héroes de la guerra contra Chile. Termina haciendo la Plaza Bolognesi, ya en el centro de Lima, ya, y termina haciendo la cripta de los héroes en el presbítero maestro para terminar recordando a todos los que participaron en el conflicto. En el caso de la inauguración de la Plaza Bolognesi, todos los países de la región nos mandan arreglos florales para recordar a nuestro héroe de la campaña del sur. Y Chile nos manda una corona de muertos. No se sabe si la mandó o no la mandó a los chilenos, ¿eh? Pero la cuestión es que el presidente de Argentina, Roque Sáenz Peña, que había participado en la batalla de Arica, dio a conocer en ese momento el repaso de las tropas peruanas y cómo los despanzurraron y la gente estaba molesta de cómo mataron a nuestra gente y se burlan de nosotros mandándonos una corona de muertos. Así que como la gente estaba irritada con Chile y encima la chilenización de Tacna Arica y no se hacía el plebiscito, lo que va a terminar diciendo Pardo es, ante la necesidad o ante la posibilidad de una nueva guerra, vamos a terminar comprando dos nuevos buques de guerra. Uno termina siendo el Grau y el Bolognesi. Es como que nuestros héroes van a cobrar venganza contra Chile. La gente sí, sí, sí. Y los militares estaban contentos, se están comprando armas, eso implica coimas, se están representando a sus héroes caídos. Y con eso Pardo termina teniendo una relación políticamente buena ya con este grupo. Finalmente, el gobierno de Pardo acaba y entra Leguía, pero Leguía ya es tema de la próxima clase. Así que vamos a ver tus preguntitas. Ya, vamos a ver tus preguntas. Déjame ver algo. Esto te lo envié ahora temprano porque me lo enviaron en la madrugada la digitación. Pero, a ver, no sé si la puedes ir revisando para poder darte tus claves ahora. A ver, dice, las características de la política nacional de fines del siglo XIX y de las primeras 2 décadas del siglo XX se caracterizaron por, ¿ya? Dice, buscar conservar el Estado de Derecho. ¿A qué se refiere con conservar el Estado de Derecho? Uno, a mantener el proceso electoral, a evitar los golpes de Estado, a terminar estableciendo una ley que termine sirviendo para todo el país. En teoría, eso es lo que encontramos en la República Aristocrática, una cierta estabilidad política, un gobierno teóricamente democrático, sin golpe de Estado, sin gobiernos militares, autoritarios, etc. Aunque se sabe que hay una fuerte exclusión a favor de la élite y en contra de los sectores populares. Pero sí existe cierto Estado de Derecho para intentar sobre todo evitar los golpes de Estado, ¿ya? Entonces la 1 es correcto. Dice, promover una real democracia representativa. ¿Una real democracia representativa? No. ¿Por qué? Porque el campesino no podía votar, no podía elegir a su representante, entonces no hay una democracia realmente representativa. Dice, ¿está exento de golpe de Estado? Casi, casi, pero recuerden que hay un golpe para poder sacar a Billinghurst. Así que, por lo tanto, en esta primera pregunta la clave termina siendo solo 1. ¿Ya? Y la clave termina siendo la C de casa. Ahí. Ahí. Vamos a borrar. Y la clave es solo 1. Ya. Pregunta número 2. A ver, por ahí alguien estaba escribiendo. En la 1 era saber. En la 2 me están diciendo que es la B. A ver, están diciendo que la B dice. Durante este periodo de la República Aristocrática se produjo el auge de la exportación de caña de azúcar y algodón debido a, ¿ya? Se está diciendo, uso de mano de obra barata, sí puede ser, ¿ya? Pero mejor termina siendo la tecnificación de la agricultura. Porque recuerda que se está hablando de del azúcar, y el azúcar está en la costa norte, y como te decía, ahí ya se comenzaba a hablar de un desarrollo agroindustrial. Y hay mejores maquinarias y demás. La mano de obra barata es principalmente para la zona de la sierra. No estoy diciendo que le paguen una millonada a los campesinos de la zona de la costa, pero principalmente la producción se eleva por mejores maquinarias. Dice 3. En cuanto a la dependencia con el extranjero, se realiza un análisis de la hegemonía británica sobre la economía peruana durante el siglo XIX y se muestra como en el transcurso de las 2 primeras décadas del siglo XX ella es desplazada por la hegemonía de los Estados Unidos, ¿ya?
Esta última es diferente, ya que incursiona en sectores productivos como la agricultura de exportación, la minería, el petróleo, el caucho, incluso la red ferrocarrilera peruana. El punto central de ese capítulo consiste en mostrar el proceso de la desnacionalización de la economía peruana y el desinterés mostrado por el Estado oligárquico frente a las reivindicaciones nacionales que se dieron ante el mismo como factores fundamentales que ocasionaron la eclosión de la conciencia nacional en el Perú, cuya condición fuera disputada por Ayala Torre y por Marete. Bueno, pues acá están planteando de cómo se va a terminar favoreciendo al capital extranjero. Dice, respecto al texto anterior, podemos deducir correctamente que el Estado peruano, dice, careció de autonomía durante el siglo XIX, inicio del siglo XX. Bueno, de autonomía política no, porque tenemos nuestros propios gobernantes. Económicamente vamos a ser muy dependientes del capital extranjero, pero no. Dice, ¿logró formar una industria propia? No, porque viene capital extranjero con mucha fuerza. No incluyó en sus políticas de desarrollo a la burguesía nacional ni a la clase media. Bueno, es que sí hay grupos empresariales peruanos, pero principalmente son extranjeros. Dice, no incluyen sus políticas de desarrollo a la clase media ni a los sectores populares. Claro, eso está mucho mejor, ¿ya? Porque a la burguesía o al empresariado, por ejemplo, a los hacendados sí los va a terminar incluyendo, pero a quien no incluye es al obrero y a la clase media, porque no tienen un partido, porque no terminan teniendo capitales para eso. O sea, sobre todo por el tema de los sectores populares es que se excluye. ¿Ya? La 3 es la D. La 4 dice, relaciona correctamente tipo de trabajo y forma de explotación. Dice, los nativos amazónicos van a ser explotados ¿en dónde? En las correrías. ¿Ya? 4 va con A. 5, vamos a poner acá. 4 va con A. Dice, obreros del Callao y Vitarte. Bueno, si son obreros, creo que son plusvalía, podría ser, pero a ver. Dice, indígenas de los Andes. El indígena del Ande va a terminar siendo explotado vía yanaconaje. Dice, trabajadores en minas o haciendas, se termina siendo el enganchado. Y la plusvalía era precisamente para el trabajador asalariado del muelle de Vitarte, por ejemplo, o el muelle del Callao. Entonces es 1C, 2 dedo, 1C, 2 dedo, 3 beso, así que la clave es esta, ¿ya? La de dedo. Pregunta número 5. Respecto al gobierno de López de Romaña, es incorrecto afirmar que, ¿ya? Es incorrecto. A ver, me están pidiendo lo falso. No tuvo problemas con el legislativo, sí, porque él terminó cerrando el Congreso, ¿ya? Dice, promulgó leyes en favor de la oligarquía, por supuesto como la ley del Código de Aguas. Legalizó el enganche para favorecer a la empresa Cerro de Pasco. Dio inicio a la era del caucho, ¿no? El caucho ya venía desde la época de Piérola, así que esta no es. Y dice, realizó el plebiscito con Chile. Si se realizó el plebiscito, me está diciendo que es lo falso, ¿no? Claro, este falso plebiscito no se hizo. Así que por lo tanto, es la 4 y la 5 la clave. Pregunta número 6. Dice, durante el gobierno de López de Romaña, en el Perú se creó el patronato de la raza indígena. No, el patronato de la raza indígena es en el primer gobierno de Leguía. En el 11 de Leguía. El decreto de las 200 millas es Bustamante. Organizó el primer gobierno obrero, para nada. Y legalizó el enganche favorable al Cerro de Pasco. Esa es la clave. Pregunta 7. Dice, lectura, entre el año 1 y el año 4, exploró la región del río Pichis, el Pongo, ya la cuenca del río Perené, ya todo esto es para la zona del caucho. ¿Ya? Y dice acá, a ver, y se convirtió en un ardiente defensor de la soberanía peruana en la frontera nororiental, estableciendo las comisarías de Tarapacá y Queitangna en la región del Putumayo. Toda esta acción realizó siendo prefecto de Loreto, haciendo así una de las más importantes expediciones colonizadoras. Esto es el coronel Portillo. La expedición de Pedro Portillo es el que va a terminar buscando conocer toda esta zona de la selva y sobre todo proteger la zona de la selva con el Brasil y con Colombia, que terminaba siendo una zona en donde el Perú no tenía presencia, ¿ya? Y Portillo va a ser muy importante por ese caso. Es un dato ya muy particular. Señale las obras que corresponden al gobierno de Candamo. Dice, inauguró el primer tranvía, sí, ya, Lima Chorrillos. Creó la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, no, eso termina siendo Manuel Pardo y Lavalle. Estableció el estanco a la sal, no, eso se hace con Piérola, así que la clave es la C, solo uno. 2 más y nos vamos. Dice, respecto a la reforma educativa impulsada por Pardo en su primer gobierno, indique los enunciados verdaderos y falsos. A ver,
Uno, estableció la educación primaria gratuita y obligatoria con algunas especificaciones, verdadero. Intervino en la organización y la reapertura del colegio de varones y mujeres, verdadero. Convirtió a la escuela pública municipal en fiscal, verdadero. ¿Ya? O sea, ya no lo termina dirigiendo los municipios, lo dirige el gobierno central. Y se estableció la educación secundaria gratuita y obligatoria, no, eso recién va a terminar apareciendo en el gobierno de Bustamante y Rivera más adelante. La clave es la A. Y por último, a ver, sobre Candamo, ¿ya? Hablan sobre Candamo, pero hablan sobre el proyecto Manzanilla, si no me falla la memoria, ¿ya? Acá, Matías Manzanilla. Manuel Candamo Iriarte, el proyecto Manzanilla. El proyecto Manzanilla ya va a terminar teniendo, dice acá, 10 puntos, ¿ya? Higiene y seguridad para los trabajadores, trabajo de los niños, descanso obligatorio, de trabajo, etc. Pero la pregunta va por otro lado. La pregunta me dice, ¿cuál de estos puntos abordados por Matías Manzanilla fueron reclamados por primera vez por la Federación de Panaderos Estrella Roja del Perú? O sea, el primer gremio, ¿qué cosa es lo que terminó reclamando? Te dije, las 8 horas de trabajo y además de eso el día 1 de mayo. Ahora, de los puntos que ellos reclaman, está el número 3, las 8 horas de trabajo, ¿ya? La número 4, las 8 horas de trabajo, y el descanso obligatorio dominical. Eso es lo que había propuesto Manzanilla y eso es lo que ellos terminaban reclamando como grupo. Así que la clave termina siendo la 3 y la 4. Este es muy específico, pero de todas maneras son datos de ellos. Ahí están tus domiciliarias, al final deben estar tus claves, ya, acá. Así que ya me pasé unos minutos, muchachos, y ahí nos quedamos. Siguiente semana terminamos República Aristocrática de Leguía en adelante, así que lo trabajamos en la próxima clase. ¿Ya? Cuídense, por favor, nos vemos la siguiente semana.